¿Qué intención y propósito desde el etérico tiene este calendario? Y en sí el calendario no tiene intenciones. El calendario solo es una herramienta más. El humano consciente es el que puede adquirirlas y utilizarlas para recorrer el camino elegido y alcanzar propósitos de unión, interna y externa. Recordemos la tríada físico, mental, ser, teniendo en el espacio físico a la unidad de carbono, en el espacio mental al espíritu y en el espacio etérico al ser. El recorrido de la conciencia por este espacio etérico en estos tiempos de cambios frecuenciales será encontrar las frecuencias del ser, la conciencia del mismo, para que al llegar al físico encuentre todas sus notas intactas y así cumplir nuestros propósitos de unificación. En este sentido, el calendario será una herramienta que asista a este propósito de humanidad consciente de sí misma. Como soy músico, daré una analogía musical para describir los elementos que lo componen. Así como en la música encontramos ritmo, melodía y armonía, el calendario también lo tendrá. El tempo que el calendario geaniano tenga, al igual que la música, está dado por la combinación que nos brinda el sol, la luna y por supuesto la propia Gea. Sobre este tempo, el humano consciente elaborará su melodía de acuerdo a las octavas que su conciencia y a través del ser le dicte. Tendremos entonces un tempo dado por los astros, una melodía consciente dada por el humano. Y en el salto etérico el ser nos dará su magia para que la armonía entre cada una de las melodías conscientes cierre, selle y unifique esta tríada ritmo, melodía, armonía. Físico en el calendario, mental en el espíritu, etérico en el ser. Todo en esta vida cambia continuamente. Nada permanece estático. Todo tiene un ciclo, un tiempo, un patrón compuesto por los ritmos de la creación, las octavas.
¿Para qué sirve un calendario? Un calendario nos ayuda básicamente a ponernos de acuerdo con otros seres humanos para quedar a tomarnos un café. ¿Para qué otra cosa podría servir? Fuera de bromas, un calendario, al igual que un reloj, en lugar de ser herramientas de las cuales echar mano, se convierten en nuestros peores carceleros. Mejor dicho, los convertimos. Nosotros mismos nos atormentamos por algo que ni siquiera entendemos: el tiempo. Vivimos pendientes de fechas, números y cifras. ¿Cuántos años tienes? ¿Ya te casaste? ¿Cuántos hijos tienes? ¿A qué edad te jubilas? Respuestas todas carentes de real significado y que solemos preguntar de forma mecánica, sin realmente importarnos lo que la otra persona diga. Sin embargo, sí sabemos que en muchas ocasiones lo que más vale no se puede cuantificar. Cuando estamos entregados a la experiencia, ¿qué diablos nos importa la hora? Cuando estamos con la gente que amamos, cuando hacemos el amor, cuando nos reímos hasta quedar agotados, cuando estamos tan concentrados en eso que nos apasiona que el tiempo y el espacio se funden y solo vivimos. Esperamos fechas para cambiar, para accionar, para ser felices, para todo. En mi cumpleaños seré feliz, cuando me jubile haré lo que me gusta, cuando sea millonario, cuando tenga 50 años haré ese viaje, en Navidad le pido disculpas, cuando esté muerto le lloraré y me lamentaré por no haberle dicho cuánto lo amo o la amo ahora. Estamos tan desconectados de nuestro instinto que dejamos que un calendario o un reloj dicten lo que tenemos que hacer y cuándo. Pero, ¿cuándo hemos visto a una parvada de aves ver su reloj para saber cuándo tienen que emigrar? Nunca. Y sin embargo lo hacen. ¿Por qué muchas veces lo que llamamos estaciones ni siquiera coinciden con la fecha que dice el calendario? ¿Por qué si todos dicen que a determinada edad debería sentirme realizado en base a las posesiones que haya acumulado, no lo estoy? Es simple, porque el tiempo se mide por acontecimientos, no por fechas. ¿Y si te dijera que el futuro ya existe, me creerías? ¿Te has dado cuenta que antes de que hagas algo primero lo piensas? Y si dices, hey, mira, que a veces soy tan bruto que a veces solo reacciono sin pensar, lamento decirte que no es así. Tal vez puede que no seas consciente de tu pensamiento, pero siempre hay un pensamiento antes de la acción. ¿Qué futuro quieres crear? ¿Qué futuro quieres para ti y los tuyos, para tu planeta? ¿Lo recuerdas? Los recuerdos son la proyección de nuestra conciencia, y tú puedes recordar el pasado, pero también el futuro. No lo hacemos no por culpa del calendario, pero sí de la programación a la que nos somete. Estando en el pasado o en el futuro, nos perdemos ese instante que lo amalgama y que solemos desperdiciar groseramente, el presente. Este momento, no importa el día o la hora en que escuches esto, es un buen momento para que recuerdes ese futuro porque ya existe. Ya estuviste ahí, solo debes recordar y tomar las decisiones que te llevarán ahí cuando tu corazón te lo diga. El tiempo somos nosotros y el futuro nos pertenece.
Dicen que el tiempo es oro, preciado tesoro que hay que aprovechar porque se nos escapa de las manos, un valor que se malgasta cuando se tiene y se añora cuando se pierde. Pero, ¿qué es el tiempo en realidad? Vivimos pendientes de un reloj que nos marca la hora, los minutos y los segundos, y con ellos el tiempo de cada día para hacer o no hacer algo, ese tiempo que transcurre incesante y se escapa entre los dedos sin poderlo retener. Nos ataron al tiempo y nos lo colgaron en la muñeca para no olvidar, para cumplir con un horario y unas tareas, para organizar nuestras vidas. Observamos la naturaleza, vemos alzarse y ponerse el sol, vemos una sucesión de acontecimientos, de fenómenos naturales como la lluvia, el calor o la nieve, el florecer de los árboles, el madurar de sus frutos y el caer de sus hojas. Y a eso le llamamos tiempo, un día, una noche, estaciones y años que vuelan sin cesar. Pasado, presente y futuro no es más que la percepción de lo que pasó, lo que está pasando y lo que está por pasar, sucesivas secuencias de un cuerpo en su movimiento a través del espacio. Tenemos la impresión de que el tiempo es algo lineal, algo que pasa de forma cronológica, que primero vino el ayer, luego el hoy y después vendrá el mañana, aunque más bien dijéramos que es algo que nos han enseñado e incorporado, pues esa percepción a veces no sigue esta simple regla, ya que hay personas que no recuerdan el ayer, pero pasó, y otras que pueden recordar un futuro que, se supone, todavía no ha llegado. ¿Cómo explicar las corazonadas de pensar en alguien y encontrártelo después o que te llame por teléfono? ¿Cómo saber que va a pasar algo antes de que ocurra y verlo acontecer? ¿No probaría eso que podemos rescatar recuerdos del futuro? Al vivir de forma lineal, solo recordamos el pasado, pero desconocemos el futuro porque pensamos que todavía no se produjo, algo que vamos construyendo según el presente o que pasará lo que tenga que pasar, pero que desconocemos. Así vivimos con el peso del pasado que a veces nos trae alegrías, pero también culpas, remordimientos y dolor, dando lugar a las depresiones. Y así vivimos con la incertidumbre del futuro que a veces nos trae esperanzas, pero también miedos, nervios y desasosiego, dando lugar a la ansiedad. Sea como sea, lo que no varía es que nos vemos presos, dependientes del tiempo. El tiempo, en esencia, no tiene sin embargo una existencia real, pues lo único que percibimos son fenómenos naturales, como el paso del día y la noche, los cambios estacionales y el ciclo natural de las cosas. Pero si lo pensamos detenidamente, la vida transcurre siempre en un eterno presente, pues el ayer pasó y no se repetirá exactamente igual, mientras que el mañana siempre será mañana, pues cuando llegue un nuevo día será el nuevo presente. En un establecimiento comercial se podía leer un letrero que decía: hoy no se fía, mañana sí. Pero los clientes volvían al otro día y leían el mismo letrero: hoy no se fía, mañana sí. Así que tenían que pagar si querían comprar algo. Lo que en verdad existe es el movimiento de los cuerpos en el espacio, y ese movimiento lo percibimos como tiempo, siendo el pasado el espacio manifestado que recordamos, el presente el espacio en proceso de manifestación, y el futuro el espacio aún no manifestado. Pero viendo un poco más allá, ¿y si las distintas realidades temporales que conocemos, como pasado, presente y futuro, se dieran como un todo simultáneo, como espacio dimensional por el cual vamos peregrinando en base a la ubicación de nuestra conciencia? ¿Y si solo necesitáramos aprender a dirigir y ubicar nuestra conciencia
para percibir una u otra realidad. Veamos un ejemplo. Una persona mayor podría no recordar cosas de su pasado porque ha olvidado, pero igualmente tiene incidencia en su presente que se puede manifestar como una fobia o como una simpatía o agrado. Él no lo recuerda, sin embargo tiene repercusión en su presente. De igual manera, ha podido ocurrir algo en su futuro que tampoco recuerda, pero al tener existencia en otra realidad temporal, puede repercutir en su presente como una intuición o certeza, pudiendo incluso, como en algunos casos se han descrito, haberle librado de un accidente, un trauma o una muerte segura. No olvidemos que el ser es adimensional, está fuera del tiempo y del espacio que conocemos, y es la propia esfera de conciencia la que percibe lo que entendemos como realidad. Y a medida que ésta se va expandiendo, también accederá a nuevas cotas de la realidad general. La percepción y gestión del tiempo y del espacio forman parte de esa expansión. Hace tiempo que quería expandir sobre el tiempo, pero nunca tenía tiempo, solo una hoja en blanco, un espacio por rellenar. Estructura del calendario. Unidad de tiempo, el día. Iniciemos con la estructura del calendario para luego pasar a su nomenclatura. Comienzo por la unidad de tiempo, día. Recordemos que las octavas cortas son todas aquellas que se producen en nuestras existencias desde que nacemos hasta la muerte. El día es una de ellas, en este caso una octava corta rápida en donde se manifiestan los aconteceres del estado onírico y su consecuente durante la vigilia. Teniendo al día como unidad, veamos cómo se ubica en el resto de las unidades de tiempo. La unidad de tiempo semana tiene 14 días, siendo su octava en realidad una dodecava. ¿Cómo es esto? Pues repasemos la estructura de la octava en el espacio matricial mental y tendremos allí una dodecava completa con sus 12 notas. La semana del calendario gianiano tiene 14 días continuos, las 12 notas de la dodecava y los 2 choques correspondientes a la misma. Llegado a este punto y para dar una mejor claridad a la estructura de la semana, pasemos a los nombres de cada día que la componen. Pues simplemente se toman las notas musicales en su escala ascendente, iniciando en un día Do, recorriendo sus 14 elementos, en este caso los días, hasta dar con el inicio del Do de la semana siguiente. Unidad de tiempo, mes. Cada uno de los meses del calendario gianiano tendrá 28 días continuos. No hay diferencia numérica entre ellos, manteniendo cada uno sus 2 semanas de 14 días. 2 semanas por mes, que están diferenciadas de la siguiente manera. A la primera se la denomina ascendente y a la segunda descendente, teniendo el mes un equilibrio interno en modo de onda. Tendremos entonces por mes 2 días con el mismo nombre, o sea su nota, diferenciados por la semana u onda en la que se encuentran. Unidad de tiempo, año. Repasemos hasta aquí entonces las unidades de tiempo anteriores. Tenemos a cada mes compuesto por 2 semanas de 14 días y al año compuesto por 13 meses de 28, dando un total de 364. Al que se suma el elemento 14avo de esta otra dodecava, el día 365, el día del silencio. Siendo entonces que el año está compuesto en su primera subdivisión por 14 elementos, tendrán
al igual que los días de la semana, los nombres de las notas. Iniciando el año en el mes 1, o sea el mes Do, y concluyendo en el 13º, el mes Si. Siendo el día del silencio el choque Si-Do que enlaza como final de octava para dar comienzo a un nuevo Do siguiente del año que inicia. Llegado a este punto, cabe mencionar que los días pueden denominarse numéricamente o nominalmente. Para diferenciar un año del otro, en su secuencia de 14 años, se empleará una numeración luego del nombre del mismo. Como estamos recorriendo los primeros 14 años del calendario de Gea, estamos en el primer ciclo del mismo. Este número se agrega al final para completar la ubicación espacio-temporal. Como el inicio del tiempo de Gea se produjo sincrónicamente con el 22 de diciembre de 2012, dando comienzo así al primer día del primer mes del primer año, del primer ciclo, o sea el Do del mes Do del año Do del primer ciclo, compartimos aquí una tabla donde vemos la correlación de las dos líneas de tiempo, que como sabemos se van separando frecuencialmente una de otra, teniendo en el año 15 el inicio de una nueva tetradécada, un nuevo Do del mes Do del año Do, en este caso del segundo ciclo. El calendario de Gea inició el 22 de diciembre del año 2012, comenzando en esa raíz de inflexión una bifurcación dada por dos líneas de tiempo. La línea de tiempo 33, que mantendrá la frecuencia 7,82 Hz, y la línea de tiempo 42, que tendrá una frecuencia a sintonizar de 15,64 Hz. El calendario gregoriano realizaba periódicamente una corrección temporal de aproximadamente un cuarto de día. Lo hacía agregando en los años bisiestos el día número 366. En el calendario de Gea esa corrección no se realizará. Tengamos en cuenta que Gea viaja por la galaxia, pero no viaja sola, ni mucho menos. Va de la mano de Rawak, nuestro Sol, el que marca el rumbo para todo el sistema solar. El calendario gregoriano, al corregir y agregar el cuarto día aparentemente faltante, por un lado encuadraba los aniversarios, equinoccios y solsticios, pero desfasaba de este modo y arbitrariamente el kilometraje temporal espacial. Como si a un vals de Strauss, cada 4 compases le agregáramos una figura extra que desplaza todo el tempo, solo porque algún instrumento inconsciente de la orquesta se retrasa en ese lapso.
costado, un salón con bailarines acomodando un tempo de arritmia permanente, producto de ese compás quebrado, de ese instrumento que se retrasa. Es como robarle al sol más tiempo para que nuestro espacio cuadre. El calendario gianiano, en sus 365 días continuos y periódicos, tendrá luego de los 13 meses un último elemento, el 14avo, que constará solo de un día, y que lo denominamos el Día del Silencio, el choque Si-Do de la octava anual, choque que encontrará en ese silencio las energías conscientes para el inicio del nuevo año.